nos quedamos aquí en esta ecuación, ¿no? Y entonces, claro, vamos a ver. Entonces, déjenme ver. Ahí está, ¿no? Entonces, decía yo, uno puede... A ver, creo que está quedando muy bonita de estos apuntes, muy completos. Decía yo que pues, tenía estos casos a cuando tenía el potencial aplicado más negativo o más positivo. Si es más negativo, el sobrepotencial es este valor y fluye una corriente catódica y la corriente es menos Ne. Más positivo, el sobrepotencial es más Ne y la corriente es más Ne y es una corriente anódica. Inclusive lo pusimos, ¿no? Aquí lo que hay que recordar es que el proceso en sentido inverso no desaparece, se desfavorece, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo interesante es que hay que ver cuál es ese valor de potencial aplicado. Decíamos que a nosotros en el laboratorio nos va a interesar el mínimo necesario para ver una respuesta en corriente, ¿de acuerdo? Pero que podríamos tener algunos casos en donde tienen corriente chiquitita, esa es una corriente residual, donde no hay un proceso faradaico. Donde hay un proceso faradaico es aquí. Y claro, ese era control por transporte de carga, este es control mixto, y decía que por aquí hay una limitación por transporte de masa. Un poquito la de abajo más real, la de arriba pues ideal, ¿no? Ahora, la forma de la corriente contra el potencial, no voy a abundar en eso, hay diferentes técnicas electroquímicas, estas se les llama curvas de polarización en estado estacionario y hay dos formas. La forma es que el cambio del potencial con respecto al tiempo sea de tal forma que no pase de 60 minutos. La segunda forma es que sea a una hidrodinámica constante, ya sea con movimiento del electrodo o movimiento de la solución. Cualquiera de las dos formas, pero son curvas de polarización, curvas en corriente, curvas en estado estacionario, así se les conoce, curvas en estado estacionario. Claro, aquí, y las curvas en estado estacionario, aquí parto de un potencial hacia potenciales más positivos, pero puedo tener hacia potenciales más positivos, pero también más negativos, ¿de acuerdo? Todo a partir de un potencial de equilibrio o un potencial de reposo, por ejemplo este, ¿no? Ahí está. Okay, entonces recordemos, se desfavorece el proceso contrario u opuesto, ¿ok? Y entonces en ese sentido, si se desfavorece, hay algo que se conoce a altos valores de sobrepotencial. Y lo que pasa es que, por ejemplo, a altos sobrepotenciales anódicos, el potencial aplicado es mucho más positivo que el potencial equilibrio. Y por lo tanto, la densidad de corriente total es casi igual a la densidad de corriente anódica. Y la densidad de corriente anódica es igual a la densidad de corriente de intercambio por el antilogaritmo natural de alfa, que ya se lo quité, ¿verdad? Bueno, ahí no lo he quitado, pero lo tengo que quitar, porque recordemos que es para un electrón, alfa NF sobre RT se pone sobre potencial anódico, o sea, este que está aquí. Y luego, para altos sobrepotenciales catódicos, por lo tanto, el potencial aplicado es
mucho más negativo que el potencial de equilibrio y por lo tanto la densidad de corriente total aproximadamente igual es igual a la densidad de corriente catódica, ¿sí? Y la densidad de corriente catódica es igual a, aquí tienen un signo menos que está multiplicando la I0, entonces podemos ponerle I0 por menos, es por, o sea, es un por, no es un I0 menos esto, aguas con eso, aguas, por el menos antilogaritmo natural de menos 1 menos alfa NF RT sobre potencial y ponemos una C que es catódico. Ahí está. Nada más me falta especificar que es alto sobre potenciales anódicos y que es alto sobre potenciales catódicos, pero así quedaría y eso nos da pie a las ecuaciones de Tafel, que son las que están aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que esto lo hago para catódicos. Me queda esto, me queda esto. Claro, vean aquí, metí el menos hasta acá, pero sería este valor por esto, ¿no? Luego eso lo puedo linearizar. Ajá. Vamos a ver. Este signo negativo es este signo negativo. ¿Sí? Y este signo negativo se lo paso a esta densidad de corriente. ¿De acuerdo? Y entonces es el logaritmo natural del valor absoluto de menos, porque recordemos que las densidades de corriente anódicas son positivas y las densidades de corrientes catódicas son negativas. Ajá. Entonces, el logaritmo natural de menos la densidad de corriente es igual a logaritmo natural de I0. Ahí está. Ya, este signo pasó para acá. Y luego este menos es este que tienen de aquí de aplicar el logaritmo natural. Menos 1 menos alfa NF RT sobre potencial. Entonces, si esto lo paso al logaritmo de base 10, me queda logaritmo de base 10 de esto, logaritmo de base 10 de esto, y me queda un factor 2.303 abajo. Ya saben que es logaritmo natural de x es igual a 2.303 logaritmo de la base 10 de x. Y me queda este término. Este término que tengo aquí, con ese 2.303, es una pendiente que es función del sobrepotencial. ¿De acuerdo? Para una reacción específica, la I0 y la alfa son constantes. Y estas ecuaciones predicen la relación lineal entre el logaritmo del valor absoluto de la densidad de corriente y el sobrepotencial y se les conoce como las formas de Tafel. A esta misma ecuación, las relaciones de Tafel, me quedaría que el sobrepotencial catódico es igual a A más la pendiente de Tafel, logaritmo de la base 10 de I, donde A tiene esta forma. La pendiente de Tafel es esta forma, y si ustedes se fijan con esta que está aquí, esta que es la pendiente que es función del sobrepotencial, pues es la inversa de la pendiente de Tafel. Hagan la comparación. Lo mismo se puede hacer a altos sobrepotenciales anódicos. La I aproximadamente igual es a la I anódica, o la I, digamos, en proceso inverso, y esto es igual a I0, antilogaritmo natural de esto, aplicando logaritmos naturales, me da esto y me da esto. Aquí está la forma de Tafel. Ahí está. Ojo, el logaritmo del valor absoluto de la densidad de corriente y el sobrepotencial es una relación lineal. ¿Sí? Es una relación lineal. Entonces, quiere decir que hay una partecita, que es esta, que es la parte curva de la relación. Estos datos no se toman. Nada más se toman los que son lineales. Y esa es una cinética de Tafel. A veces, a mí me gusta mejor tomar una cinética tipo Buttel-Volmer, que es esta ecuación no lineal, la que tengo aquí.
y que me quedaría así. Ahí está. Si se fijan esto, vean ustedes este de aquí. Alfa NFRT sobre potencial anódico. En realidad este término es el término de la pendiente, pero en logaritmo natural. Este es en logaritmo natural. Y se puede poner, aparece de manera, el 2.303 se asume que es para la pendiente de Tafel, ¿sí? O sea que cuando ustedes trabajan con logaritmos naturales, no obtienen la pendiente de Tafel. Lo que obtienen es una pendiente que sería así. Eso es cuando trabajas con logaritmos naturales. Ahí está. Bueno, ahora, fíjense que los efectos de las impurezas o los efectos de la temperatura lo podemos ver en los valores de las pendientes de Tafel, si van a hacerse más grandes o más pequeños, y podemos verlos en los valores de la densidad de corriente de intercambio. Si la densidad de corriente de intercambio se hace más grande, quiere decir que es más fácil que se lleve a cabo el proceso de la transferencia de mejora la propiedad electrocatalítica. Entonces, cuando nosotros vemos el efecto, por ejemplo, de la temperatura, el efecto de impurezas en la solución y determinamos las densidades de corriente de intercambio, pues primero vemos la densidad de corriente de intercambio que habría, no sé, a condiciones iniciales. Metemos un efecto que puede ser cambiar la temperatura, meter agitación de la solución normalmente no afecta, porque vean ustedes, ¿depende de quién? Pues depende de las concentraciones, ¿no? Si ustedes cambian las concentraciones de las especies en la solución, cambia la densidad de corriente de intercambio, ¿sí? Si ustedes modifican alfa, va a modificarse la corriente de intercambio. Si ustedes modifican la temperatura, cambia la corriente de intercambio aquí, en esta K0, porque esa K0 viene desde aquí, desde esta KI0, condiciones estándares en sentido inverso, y esta K en condiciones estándares en sentido directo. Y esas las tienen aquí, chicos, chicas. Las tienen, ¿dónde las tienen? ¿Dónde las dejaron? Aquí las dejaron, chicos, chicas. ¿Y esto qué es? Esto es el factor de frecuencia, que es este que tienen aquí, por el antilogaritmo de menos esa energía de activación cuando está sin aplicar el potencial sobre RT, ¿no? Entonces cambian la constante, o sea, cambian la temperatura. Si no cambian la energía de activación, cambian la temperatura, van a modificar esta constante y van a modificar la I0. Bien importante que vayan aprendiendo. Cuando ustedes meten un potencial, están cambiando sí están cambiando la energía de activación, ¿eh? Se ve, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuando meten un potencial, ¿qué le pasa a la energía de activación? ¿Me vieron? Ahí está, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Ahí están, la estoy modificando, ¿eh? Nada que no hayamos discutido, ¿eh? Claro,
En un caso las van a favorecer y en otros casos las van a desfavorecer, ¿no? Entonces, cuando cambian el potencial, lo van a ver a través de... Aquí está el término. Claro que ya al final, cuando se hace, digamos, el cálculo de los parámetros cinéticos, es cuando calculan las constantes y a su vez les da la I0. A veces hay que ser cuidadosos porque, pues, vean ustedes la I0, esta que, vean, hay que ser cuidadosos, ¿no? Cambian la temperatura, cambian la K estándar y cambian la I0. Cambian la concentración de R, cambian I0. Cambian la concentración de O, cambian la I0. Cambian las alfa, cambia la alfa, cambia I0. ¿Y la alfa de quién depende? Ahí se ve el alfa. ¿De quién depende la alfa? ¿De cuánto están favoreciendo o desfavoreciendo a través de la aplicación del potencial a su sistema? Entonces, a un potencial estarán favoreciendo una reacción y a la otra la estarán desfavoreciendo. Pero ustedes pueden sacar el comportamiento del proceso de tal forma que tengan datos que les permita ver qué está pasando con la reducción y datos que les permita qué está pasando con la oxidación. ¿Son datos de qué? Son datos de potencial aplicado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden generar datos de potencial aplicado más negativo que el potencial de equilibrio y más positivo que el potencial de equilibrio. Y las formas de esas curvas les pueden dar una idea de qué tanto qué tanto estaría favorecido un proceso o el otro, ¿de acuerdo? Un caso que a veces, digamos, planteamos con los estudiantes de maestría es cuando alfa es igual a 0.5. ¿Eso existe? Sí, 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 pero hay muchos procesos que si el alfa es igual a 0.7, 1 menos alfa es igual a 0.3. Entonces, cuando alfa es a 0.7, están favoreciendo más el proceso anódico, o está más favorecido, es más fácil de llevar a cabo el proceso anódico que el proceso catódico. La I0, nada más va a haber una I0, ¿eh? No hay una I0 anódica ni una I0 catódica. Sí hay una constante, sentido inverso y sentido directo, pero las actividades, si son igual a 1, no, perdón, si son iguales las actividades, nada más tienen una constante estándar, ¿no? Entonces, uno pensaría que para un par electroquímico, esta. La llevan a cabo a lo mejor en un electrodo de platino. A una temperatura de 25 grados centígrados y con concentraciones iguales. Pues si ya modifican la concentración de hierro 3 más o de hierro 2 más, van a modificar la I0. Pero para ver qué proceso se lleva a cabo más fácilmente, si la reducción de hierro 3 más o la reducción de hierro 2 más, necesitan generar tanto los datos anódicos como catódicos. Y una vez observando quién me cuesta menos trabajo, si ustedes modifican la temperatura, si ustedes modifican el sólido, la cinética puede cambiar. Y hasta ahí no voy a quedar, con temperatura y el tipo del sólido, ¿no? Vean, ahí están todas las ecuaciones. Así que si se reporta la constante cinética y la I0 y las pendientes de Tafel, para unas condiciones iniciales,
pueden ustedes deducir qué pasa cuando modifican ese sólido, cuando modifican la temperatura o cuando meten impurezas. Aunque las impurezas no las pueden evaluar en cuanto a la concentración, lo que pueden evaluar son sacar los parámetros cinéticos a partir de las curvas de Tafel. Ajá. Entonces pueden ver si se mejora o no se desmejora. A lo mejor, por ejemplo, ¿qué tal que yo tengo aquí un sobrepotencial? ¿Y qué tal que yo meto una impureza? Y la impureza a lo mejor no toma parte en el proceso electroquímico, pero les va a cambiar la doble capa. Y entonces ahora el proceso del que sea, pero va a ser así, miren. Y ustedes dicen, doctor, bajamos el valor de sobrepotencial. Quiere decir que esa impureza o ese ion o ese reactivo fue benéfico, porque disminuyeron la energía para que ya hubiera un valor en corriente. Ahora, explicar por qué pasa eso, esa es otra cosa. Eso es lo que hacen los chicos de maestría, ¿no? En licenciatura podemos quedarnos con, ok, metemos esta impureza, cambiamos esta temperatura, cambiamos la composición del sólido y observamos qué pasa en el sobrepotencial, qué pasa en la I0, qué pasa en la constante cinética, qué pasa en la pendiente de Tafel y lanzar una hipótesis, ¿no? Porque ya vimos que cuando cambia la I0, pues no, eso está medio complejo, ¿no? Porque cuando cambia la temperatura a través de la constante cinética, cambia a través de la concentración de R y de O, y cambia cuando el potencial va a favorecer, cuando el potencial favorece alfa o 1 menos alfa. ¿Sí? Ahí tienen 4 parámetros que les va a cambiar la I0 y es difícil ver cuál de los 4 parámetros influye más en la I0, ¿no? Habría que hacer una cinética clásica donde a temperatura que se estudia se mantiene constante la concentración de O, la concentración de R y el potencial. Y después a lo mejor variando el potencial y mantienen constante la temperatura, la concentración de O y la concentración de R. Y a lo mejor el siguiente experimento es a diferentes concentraciones de R y mantienen constante el potencial, la temperatura y la concentración de R. Y finalmente a lo mejor varían la concentración de R y mantienen constante el potencial, la temperatura y la concentración de O. ¿Ya vieron? Tendríamos que hacer todos estos experimentos para ver qué onda. Y todo eso los podemos ver a través de la I0. Entonces, aquí en licenciatura nos vamos a quedar que tenemos unas condiciones iniciales y que modificamos un parámetro y que podemos ver el efecto negativo o positivo a través de la I0, de la K estándar, de la alfa y de la pendiente de Tafel. Explicar por qué se favorece o desfavorecen esos... y sobrepotencial, perdón, y sobrepotencial. Explicar por qué se favorece o se desfavorece ya es un poco más complejo. Ok. Entonces, déjenme ver, creo que hasta ahí estaría bien el asunto. Creo que aquí está... sí. Lo único que me falta es explicarles qué significa altos o bajos sobrepotenciales. Y entonces eso tiene que ver con estos valores. Ahí están las corrientes. Ajá, qué favorezco y qué desfavorezco. Entonces lo voy a hacer a través de... Chequen ustedes, por favor, su ecuación de Buttel-Volmer. Y es esta ecuación.
Entonces, si yo hago una relación entre la densidad de corriente anódica, por ejemplo, y la densidad de corriente catódica. Entonces yo digo que 99% de la corriente total irá al proceso que se favorece. Por lo tanto, el 1% será del desfavorecido. 99 más 1, el 100% de la corriente total. Y eso se ve a través de esta que es la densidad de corriente anódica entre la densidad de corriente catódica. Cancelo, cancelo. Entonces, aquí tiene que ser menor o igual. Si lo doy en fracciones, eso es el 1%, 0.01, menor o igual a 0.01. Entonces, esto me quedaría. Luego, si sustituyo la R, que es 8.314 Joule sobre volt por mol, y considero una temperatura de 298, que sería este dato y este dato. Y lo divido entre el otro que voy a pasar dividiendo, que sería N y 96.485. Esto es... no, a ver, esto está mal. Sí es Joule sobre mol, pero no es por volt, es Joule, 8.314 Joule sobre mol grado Kelvin. Esto está en grados Kelvin y la constante de Faraday tiene 2. Coulomb sobre mol o Joule sobre volt por mol. Entonces este término me queda en volts. Denme ese dato, por favor.
Medio menos 0.1183 volts. Entonces, esto da menos 0.11, ¿qué, perdón? No estoy segura, pero ¿es volts las unidades? ¿Qué? ¿11 qué? ¿La otra cifra? 83. Volts sobre N. N es por cada electrón intercambiado. Entonces, por lo tanto, un alto sobrepotencial tendrá que ser mayor o igual a 118.3 milivolts por cada electrón intercambiado en la reacción electroquímica. Hay que ser cuidadosos porque este cálculo que acabo de establecer para decir lo que es un alto sobrepotencial viene de potencial aplicado menos potencial de equilibrio, ¿no? Conociendo el potencial de equilibrio y conociendo este valor de sobrepotencial, puedo decir que es un potencial lo suficiente anódico o suficientemente catódico. Pero ese es por cada electrón intercambiado y asumiendo que en la región de potencial que voy a estar sacando los datos cinéticos, en esa región estrictamente de potencial, el control es por transferencia de carga de un electrón. Este N sí es el número total de electrones intercambiados. Recuerden que la N, la otra N de igual a 1, esa me queda de manera natural en la de Tafel. O debe de quedar en la de Tafel. A ver, déjenme. Cierro esto. Déjenme, cierro esto. Aquí es el 1, ¿eh? No ni sobre NF. Ahí es. Inclusive lo puedo quitar para no generar controversia. Ahí está. Y lo pueden buscar ustedes en cualquier libro. Ajá. Y les va a aparecer así, alfa F sobre RT. Porque es considerando que es solamente un electrón en la etapa controlante. Que también aplicaría aquí, ¿no, chicos, chicas? Déjenme ver. Miren, aquí presento una grafiquita donde en color azul, fíjense, ahí se ve, fíjense que es para el sistema manganeso 4, manganeso 3 en platino, en ácido sulfúrico 7.5 mol sobre litro a 25 grados centígrados. Fíjense que the dash line corresponde a una alfa de 0.24 y 1 menos alfa es 1 menos 0.24. Fíjense, es manganeso 4 a manganeso 3. Repito. ¿Ustedes pueden sacar las curvas de Tafel para sistemas que tengan más de un electrón? Pero ahí hay que ser cuidadosos porque la alfa les puede dar valores mayor a 1, pero hay que hacer ahí una cosa, una conversión un poco, no es difícil, matemática, y ya nos queda porque, o sea, en algunos casos ahí yo puedo detectar que si es alfa es del primer electrón, o si me da mayor a 1, puedo decir que es alfa es del segundo electrón o así sucesivamente, pero eso lo veo en posgrado, no lo veo en licenciatura. ¿Sí? Aquí lo que quiero mostrarles es, vean ustedes que primero, logaritmo de la densidad de corriente. Ahí está en amperes sobre centímetro cuadrado, ¿no? Yo manejo una I itálica, ¿no? Okay. Y puede ser sobre potencial o potencial aplicado, ¿ok? Okay.
Vean ustedes la línea, perdón, vean ustedes lo que está de color. Déjenme ordenar mis pensamientos. Déjenme ordenar mis pensamientos. Ahí está. Ven ustedes que estoy coloreando una de verde y una de no color verde. Ajá. Ahora, fíjense que la línea, la ahí se ve, pasa por todos los puntos que, ¿ya vieron? Lo que se está manteniendo constante es la concentración de manganeso 3 más y la que se está... ¡Vete! ¡Por ahí! Y la que se está modificando es la concentración de 4 más, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al modificar las concentraciones, se va a modificar los valores de I0. Pero no eso es lo que quiero que vean. Lo que quiero que vean es en esta zona, a pesar de que hay un cambio en la concentración de manganeso 4, en esa zona de color rojo, la densidad de corriente no cambia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan lo que es el proceso por difusión en transporte de masa, el proceso por difusión es cuando se establece un gradiente de concentraciones. Más específicamente, la difusión se da porque se establece un gradiente de potenciales químicos, ¿no? Pero vamos a dejárselo porque se establece un gradiente de concentraciones, aún con solución estancada, con solución hidrodinámica, con hidrodinámica en la solución, estamos hablando de convección. Y si estamos hablando de los dos, es difusión-convección. Con solución estancada, les enseñó Villanueva que si ustedes modifican las concentraciones entre dos puntos, van a aumentar la difusión. Entonces, si la densidad de corriente responde a la difusión, quiere decir que es un proceso limitado por transporte de masa. Si la densidad de corriente no responde al cambio de concentración o al cambio de las condiciones hidrodinámicas, que es el caso del otro que les presenté, es una zona controlada por transferencia de carga. En este caso específico, aquí, cambia muy poco la concentración, cambia muy poco la densidad de corriente a pesar de que cambia la concentración de manganeso 4. Entonces, en esa zona es control por transporte de carga. Y entonces, a partir de esa zona se establece la dashed line, que entonces la dashed line va hacia acá y va hacia acá. Pero fíjense que aquí la dashed line está muy alejada de todos los puntos, ¿sí? Entonces, allí hay una línea recta, pero esa no es la parte recta de la curva. Esos puntos que se están haciendo constantes de la densidad de corriente en función del potencial, vean los puntos de color negro. Esa es la zona limitada por transporte de masa. ¿Es esta zona? Es esta zona y esta zona. Una zona limitada por
control mixto es esta zona. Una zona limitada por transporte de carga sería esta. Yo ya le he pedido a mis estudiantes de maestría que hagan los cálculos en esa zona que está marcada de color rojo y sí les da punto 24. Y vean, esta zona de color verde, esa es una parte que se hace curvita, que sería esta que tengo aquí, que les dije, esta no se toma en cuenta. Mucho ojo cuando saquen datos cinéticos. Otra cosa. En el potencial de equilibrio, la densidad de corriente total es igual a 0. O sea, el potencial de equilibrio anda por aquí. Por aquí anda el potencial de equilibrio. Porque ahí se ve la tendencia de los puntos. Vean el último punto de color de sin relleno. Claro que ahí logaritmo de A sobre centímetro cuadrado, ahí les da menos 6, ¿no? Entonces, pero acá estoy seguro que esa es la que tiende al potencial de equilibrio, pero ya no aparecen más datos. ¿Ok? Entonces, si este es el potencial de equilibrio, ojo, esta es una escala logarítmica. Vamos a ver, entonces... ¡Cállate! Perdón, es que si no, Salma no se calla. Salma es una boxer que adopté hace varios años. Aquí, ¿qué sería? Logaritmo de la base 10 de J. Esto es igual a menos 6, ¿no? ¿Sí es lo que dice? A ver, déjenme ver, porque luego de repente aquí estas escalas son raras. Menos 6. Entonces, J sería igual 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, es 10 elevado a la menos 6. ¿Ya lo vieron? El valor, pues es casi 0, ¿no? En amperes sobre centímetro cuadrado, ahí está el valor de casi 0. Son ingenieros, ¿eh? Acuérdense, hay que hacer cálculos. En el examen no me pueden decir sube porque sube, baja porque baja. Hay que hacer cálculos. Entonces, como ven, ese dato de logaritmo de J igual a menos 6 es 0.00001. Eso es 0. Eso lo puedo aproximar a 0. Entonces, el potencial de equilibrio, yo sé que es este. ¿Les gusta? 1.6. 1.6. ¿Cuántos electrones están pasando para que pase de manganeso 3 a manganeso 4 o de manganeso 4 a manganeso 3? Un electrón. ¿Sí? Entonces, 1.6 más. Creo que esto me dijo su compañera. Estoy sacando, es lo que me dio su compañera dividido entre N. Y N es 1 porque es un electrón que pasa de manganeso 3 a manganeso 4, de manganeso 4 a manganeso 3. Y me daría 1.7183. 1183, es correcto. 1183. 1.7183. ¿Dónde está el 1.71? Yo digo, ok, está en sentido de, se va haciendo más negativo.
quiere decir que esta es una reacción de reducción. Estos son datos de reducción. ¿Ven? Aquí hay que tener cuidado con las convenciones. ¿Por qué lo sé? Pues porque el potencial aplicado se está haciendo más negativo con respecto al potencial de equilibrio. Yo se las vendo así, de este lado, pero pues no pasa nada. Son ingenieros, o casi ingenieros. Entonces aquí más bien es menos. Entonces tiene que ser 1.4817. 1.4817. ¿Qué tonterías estoy diciendo? Ah, sí está bien, ¿no? ¿O no? Sí me dijo 11.83. Ah, sí, casi 1.5. ¿Dónde está 1.5? Aquí. Vean qué bueno soy haciendo esto. Aquí está el 1.5, ¿no? Ahí está el 1.5, 1.48 Machan. 1.4817. O sea, casi 1.5. Creo que estaría por aquí. Sí, porque a la mitad es 1.5, chicos. 1.48, ahí está. Quiere decir que todo esto es sobrepotencial. ¿Sí? La línea de color negro quiere decir que a partir de ese límite y hacia la derecha son los valores que tengo que agarrar para utilizar la de Butel-Volmer. Y lo que está en color rojo quiere decir que esa es la zona de control por transferencia de carga. Y solamente esos datos puedo utilizar para utilizar Butel-Volmer. Y lo que está de color amarillo, donde no puedo utilizar Butel-Volmer, esa es una de control mixto. Y lo que está de otro color y la que está de otro color, gris, esa es zona limitada por transporte de masa. Esos son datos reales, chicos. ¿Ven? Quiere decir que no es infinita la zona donde ustedes pueden sacar los datos, como ahí se esquematiza en el recuadro de color amarillo. Nel, hay que ver, hay que tener datos, hay que tener distintas curvas. Ahí esas curvas son a diferentes concentraciones, chicos, chicas. Esto es real. Ahí está. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No estoy más que aplicando eso que ya conocían, ¿no? Lo que, en cuánto vale la densidad de corriente total, el potencial de equilibrio, qué es lo que significa el cálculo que me acaba de dar su compañera, qué es lo que significa la parte recta de la curva, donde nada más pueden utilizar Butel-Volmer o Tafel, qué significa eso de que ya habíamos visto de control mixto, qué significa delimitación por transporte de masa y qué significa sobrepotencial, para ya ver un proceso faradaico. El proceso faradaico está aquí, chicos, chicas, donde, según mi ecuacioncita, 99% de la corriente corresponde al proceso que se está favoreciendo y el 1% se está yendo al que estamos desfavoreciendo. ¿Preguntas? Nada más nos falta la aplicación. Pero pues ahí ese es un muy bonito ejemplo que me gustó y se los comparto, ¿no? Esto lo hago más complejo, más completo y más complejo con los de maestría, porque yo sí les pido calcular la alfa en la zona de color rojo. Y sí les da casi 0.24.
Por supuesto que les da. Si no tienen dudas, sigámonos con el potencial mixto. El potencial mixto es cuando la región, es otro tipo de potencial. Tenemos el potencial de equilibrio, tenemos el potencial a circuito abierto, tenemos un potencial aplicado, más positivo, más negativo, y tenemos un potencial mixto. El potencial mixto es cuando las regiones catódicas y anódicas están en contacto eléctrico, se dice que están cortocircuitadas. El potencial mixto, ustedes lo pueden diferenciar del potencial redox. El potencial redox de la solución, ese les va a ir cambiando si cambian la concentración de las especies o si cambia con respecto al tiempo. Y normalmente para medir ese potencial redox tienen que meter un electrodo, un sólido conductor inerte de la solución. Generalmente son de platino. Generalmente son platino y entonces se mide el potencial. Un potencial mixto es el potencial que se establece entre una fase sólida y una fase acuosa líquida, y en ese potencial existen procesos de oxidación y de reducción, simplemente que no los vemos o no los distinguimos porque se confunde el potencial redox que se mide con un electrodo de ORP con el potencial mixto que se establece en la superficie del sólido. El potencial mixto no está en medio de dos valores de potencial de equilibrio, pero sí está entre dos potenciales de equilibrio. En el potencial mixto se lleva a cabo un proceso de oxidación y la contrarreacción ya no se le llama contrarreacción, sino el proceso contrario sería un proceso de reducción de una especie distinta a la que me está dando la corriente de oxidación y viceversa. Si yo tengo una corriente de reducción de un par electroquímico, la corriente contraria o de oxidación es de un par distinto. Por eso le llama mixto, porque son dos pares electroquímicos distintos a un potencial donde favorecen un proceso anódico y a ese mismo potencial están favoreciendo el proceso catódico. Pongo un ejemplo. Lo que tienen ahí es un esquemita de las curvas corriente contra potencial A aplicado de la calcopirita y del hierro 3 con hierro 2. Entonces, la calcopirita tiene un potencial a circuito abierto. Que está aquí. Y una solución de hierro 3, hierro 2 tiene un potencial de equilibrio que está aquí. Soy cuidadoso en decir potencial a circuito abierto porque para los minerales tener potenciales de equilibrio no es prácticamente muy difícil porque no pueden tener en solución, no pueden tener en todo el sistema las especies en su forma oxidada y en su forma reducida. Entonces, por eso aquí escribo, aquí sería el potencial de equilibrio, vamos a ponerle aquí de equilibrio del proceso catódico. Vamos a ponerle aquí de equilibrio del proceso catódico. Ahí está. ¿Sí? Y este que tengo acá, le voy a poner, ambos son a condiciones estándares. Ahí está. Y el otro es un potencial. Voy a ponerle, le pongo una A del proceso anódico, pero cuando la corriente es igual a 0. Eso es un potencial de reposo. Aquí. ¿De acuerdo? Y vean ustedes, para potenciales aplicados más positivos que este potencial de reposo, esta es la curva cinética.
Y la calcopirita pasa a cobre 2+, más hierro 2+, más azufre y 4 electrones. Si parto otra vez del potencial de reposo y aplico potenciales más negativos, observen ustedes, la calcopirita se puede reducir a, me parece que esta es cobalita, más 2 de hierro 2+, más 3 de ácido sulfídrico, y necesita 6 protones más 2 electrones. Ahora, me voy aquí y tengo el potencial del equilibrio de hierro 3, hierro 2. A potenciales más positivos, ¿qué es lo que tengo? Tengo el hierro 3+, más un... el hierro 2+, que pasa a hierro 3+, más un electrón, porque estoy aplicando potenciales más positivos. Si aplico potenciales más negativos, lo que tendré es hierro 3+, más un electrón, me da hierro 2+. Bueno, el potencial mixto es cuando la densidad de corriente catódica es igual a la densidad de corriente anódica. ¿Cuál es el proceso catódico? Es este. Es la reducción de este que es el agente oxidante. ¿Y cuál es el proceso anódico? Es este, la oxidación de la calcopirita. Entonces, ahí donde estoy colocando el punto es el potencial mixto. Como ven, se está llevando a cabo un proceso de oxidación y un proceso de reducción a la misma velocidad. Pero son reacciones o pares electroquímicos distintos. Ajá. Esa es una forma de determinar el potencial mixto con curvas corriente contra potencial. ¿Cómo se hace en el laboratorio? En el laboratorio lo que se hace es que se hace un electrodo del mineral y se mide la diferencia de potencial en volts con respecto a un electrodo de referencia de una solución que va a contener el hierro 3+, un poco de hierro 2+. Y el potencial que midan con ese electrodo de mineral pueden ser electrodos masivos u otro tipos. Tengo estudiantes de doctorado estudiando eso. Se mide el potencial mixto. ¿De acuerdo? Lo que ustedes lo que hacen luego en el laboratorio, hacen esto. Meten un electrodo de platino y meten el mineral. El mineral son estos que están aquí, con una solución que contiene el hierro y un poquito de hierro 2+. Miden en este segundo sistema que estoy ahí proponiendo. Ese es un potencial redox, no es un potencial mixto, pero les puede ayudar a entender estas bolitas que estoy moviendo, es el mineral. Y si está en una solución de hierro 3+, hierro 2+, ese es un potencial redox. Y este que tienen aquí, ese es un potencial mixto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos el próximo miércoles. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Doc. Buen día. Gracias. Hasta el miércoles.